Dios les bendiga, bienvenidos a una emisión más de Agua que quita la sed. Mi nombre es Beatriz Silva y con nosotros el pastor Noé Rivera. Bienvenido, pastor. Gracias, Betty. Mucho gozo para mí estar aquí contigo, comunicando estas verdades al pueblo de Dios. Esperamos que esta palabra sea de edificación. Siempre queremos edificar en el corazón de aquellos que nos oyen. Amén. El día de hoy continuamos hablando del tema de la emisión pasada. Estuvimos hablando acerca de aquel inmaduro, aquella persona que no crece espiritualmente, que no crece dentro de la iglesia, que lo que busca es desunir, siempre busca lo suyo, siempre está pensando solamente en sí mismo. Sin embargo, que hay una diferencia. El día de hoy nos gustaría que nos hablara de la unidad. ¿Quién es ese que realmente quiere unir, quiere Sí, estuvimos ayudar? hablando de el inmaduro y de el maduro. El maduro es espiritual, el inmaduro es carnal. El carnal lo que hace es dividir y causar problemas, pero el maduro, el espiritual, lo que busca es unir. Y en eso tenemos nosotros que ver mucho y dedicar atención y tiempo, porque es importante que nosotros, como hijos de Dios, busquemos la unidad. Para hablar de este tema, es importante que nosotros sepamos que la unidad, el fundamento de la unidad, claro, es el amor, pero es también la verdad. Yo no me puedo unir a otro porque vemos un movimiento ecuménico que quiere unir, ¿verdad? Ahora, si iglesia se oye bonito porque la escritura dice que nosotros estemos unidos, pero ese no es la unidad de la cual la Biblia nos enseña. El fundamento de esa unidad después del amor tiene que ser la verdad. Yo me puedo unir a aquel que tiene la verdad, que tiene a Cristo y que tiene la palabra del Señor. De lo contrario, no me puedo unir a nadie que no tenga la verdad, que es Cristo. Si hay alguna otra manera de llegar a Dios que no sea Cristo, con los tales no podemos nosotros tener comunión. Amén. Entonces quiero establecer eso por lo que vamos a hablar. Esto que vamos a hablar de la unidad es para el Hijo de Dios, para el cristiano, para aquel que ha entendido que debe ser espiritual, que debe buscar el reino de los cielos y su justicia, y que su deseo es edificar. Ese siempre tiene que ser el deseo del Hijo de Dios. Hablábamos la otra vez de la lengua y que nuestras palabras tienen que ir con gracia, sazonadas con sal, para edificación. Cuando buscamos unidad, debemos de entender que el espiritual es eso lo que busca la unidad. Amén, hermano. El día de hoy nos gustaría que nos diera un ejemplo, amén, de aquel hermano que es espiritual. Usted decía que hablaba de la unidad, esta unidad que se da dentro de la iglesia, amén. Sí, y es también importante también reconocer que aunque los discípulos, los apóstoles trataron de guardar la unidad, no, siempre hubieron problemas de desunión. De hecho, creo que es en la tercera carta de Juan, habla acerca de un hombre llamado Diótrefes, que había tomado, era un pastor, él estaba en la iglesia y él decidió que no iba a recibir a los que Juan enviaba para ministrar. Entonces hubo problema ahí. Hubo problema entre Pablo y Bernabé porque llevaban a Juan Marcos consigo, y a medio camino a Marcos se le ocurre regresarse y dejarlos a medio camino. Después Bernabé quiere que se lleven a Marcos en otro viaje y Pablo le dice no. Y la escritura dice, hubo tal desacuerdo, dice, entre ellos, que cada quien agarró por su lado. Bernabé agarró a Marcos y se fue por un lado, y Pablo agarró a Silas y se fue por otro lado. Pero esa era una división que terminó siendo de bendición. Pero hubieron problemas, aún con los mismos
discípulos del Señor. Entonces, en el capítulo 1 de Primera de Corintios, Pablo les habla a esta iglesia de Corinto y les dice: os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Esta es la unidad. Para yo hablar la misma cosa, mi unidad tiene que estar fundamentada en la verdad, porque ese es el problema. No se puede andar hablando otras cosas. Todos tienen que hablar lo mismo, la verdad. Entonces, por eso es de que esa unidad que el Señor me manda a mí a tener, no es una unidad que me lleve a hacer unidad con otras religiones o otras enseñanzas que no son las que van de acuerdo a la verdad. Entonces dice que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones. A veces la gente del mundo dice: pero ¿por qué tantas iglesias diferentes? A veces hablan de esta iglesia universal, que son todo lo mismo. Pero encontramos nosotros que, como decía yo al principio, estas divisiones hubieron, y las divisiones se dan por muchas cosas, pero hay unidad en la verdad, que es Cristo. Entonces dice que no haya entre vosotros divisiones, sino, dice, que estéis perfectamente unidos, mira, en una misma mente y en un mismo parecer. Por eso la Escritura dice: ¿cómo caminarán dos? Dice, si no estuvieran de acuerdo. No se puede. Por eso la oveja tiene que estar de acuerdo al pastor. Cuando el cristiano es niño, quiere hacer lo que se le da la gana, y ahí rompe esa unidad con su pastor. El pastor dice: vamos a hacer esto, y entonces el cristiano dice: a mí no me gusta, yo no quiero hacer eso, yo no voy a venir, o yo no estoy de acuerdo en esto, yo no voy a aportar, no voy a ayudar. Y entonces ahí comienza a haber división, y hay división dentro de la misma iglesia. Estas cosas son naturales hasta cierto punto, como que nosotros dijéramos que hay niños rebeldes y que eso es natural, que no debe ser así, pero nosotros lo vemos todo el tiempo. Niños rebeldes, malcriados, lo vemos todo el tiempo. Entonces se hace hasta natural, pero no es lo correcto. No debería ser así. Puede ser niño, pero no rebelde. Entonces, ahí encontramos que nos habla acerca de esa unidad. Luego encontramos en el libro de Efesios, en el capítulo 4, que Pablo vuelve a hablar acerca de la unidad y da cosas más fuertes. Dice el capítulo 4, yo pues, dice, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, mira, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Te decía al principio que el fundamento mayor es el amor. Después del amor viene la verdad. Y luego tenemos que tener paciencia. Yo tengo que soportar. Para que haya unidad, yo tengo que soportar. Es como un matrimonio. ¿Por qué es que a veces hay desunión? Porque no se soporta, porque no se quiere tolerar, porque las personas son niñas en eso, y un niño quiere siempre lo suyo, no busca lo del otro. Cuando hablamos del amor del capítulo 13 de 1 Corintios, y dice todo eso, dice todo lo soporta. Y eso es parte de una unidad que se da en el hogar y se debe dar también en la iglesia. Pero estos frutos que se dan son de una persona espiritual, amén. Exactamente, porque ya habíamos hablado que el inmaduro lo que causa es división. Causa división en su hogar, causa división en su trabajo, causa división en la iglesia, y pleito y problemas, disensiones. El cristiano carnal es de mucho problema en las congregaciones. Y con eso hay que lidiar, porque ha nacido de nuevo, solo que se quedó niño.
y no estamos diciendo de que hay que sacarlo, ¿verdad? Ahora, la escritura sí leíamos allá en Tito que si causa división una y otra vez, hay que desecharlo, porque eso hay que hacer. Si no, puede llegar a dañar a mucha gente. Pero aquí estamos hablando del maduro, y el maduro lo que busca es ayudar. Él busca unir. Ve que hay problemas entre dos y lo que busca es ser un tipo de referee para que no haya pleito, para tratar de unirlos. Y en eso hace un trabajo excelente para la iglesia. Amén, porque ha entendido el propósito de Dios dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Claro. Exactamente, fíjate, entonces dice aquí, con humildad y mansedumbre, lo que nos lleva a nosotros a tener unidad, ser humildes. No hay nada peor que una persona altiva, orgullosa y soberbia para desunir, porque esa persona busca lo suyo nada más. Entonces dice, solícitos. Esa palabra solícitos quiere decir que estemos aptos y estemos atentos y estemos dispuestos a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Dice, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Y mira que la otra vez estuvimos hablando acerca de cómo el pueblo fue unido en Moisés. Hablábamos acerca de que en Moisés la gente fue bautizada en la nube y en el mar. ¿Y qué nos habla eso? Unidad. Tenemos que caminar como un cuerpo. Cuando la nube se movía, el pueblo caminaba. La nube se detenía, el pueblo se detenía. Caminaban como un solo hombre. Y así es como la iglesia debe caminar, como un solo hombre. Y debemos de llegar a esa unidad. Sí, amén. Y una de las cosas es seguir ese camino todos juntos. Amén. Que decía usted que es Cristo Jesús, esa unidad. Cuando cruzaban el Mar Rojo, iban todos juntos en un solo camino. En un solo camino. Y el que los guiaba era Dios a través de la nube. Y donde la nube los llevaba, ahí tenían que ir. En una iglesia, al que Dios ha puesto para guiar es al pastor. Y Dios lo puso. No porque haya nada especial en nosotros, ni porque seamos más. Somos ovejas también. Simplemente que las ovejas, el pastor agarra una de las ovejas, la más obediente que él vea, y le pone una campanita enfrente para que todas las otras ovejas la vayan siguiendo. Y eso somos nosotros. Unas ovejas con una campanita para poder guiar al resto del pueblo. Pero hay gente que no quiere seguir, que quiere su camino, y esos son los que causan división. Ese es el niño rebelde. Y lo que pasa es que a veces no se quiere entrar a ese proceso de madurez. Exactamente. Porque es difícil, no es fácil el proceso en Dios. Pero después estaremos hablando un poco más de esto, hermano Noé. Me da mucho gusto que pueda explicarnos acerca de esta unidad de esas personas maduras y las inmaduras y cómo hay dos caminos, ¿no? A dónde te lleva la inmadura y a dónde te lleva el maduro. Y eso, lo que necesita la iglesia es gente madura, gente que quiere. Amén. Y madurar en ciertas áreas, porque a veces nos falta madurar en áreas que no hemos superado. Amén. Dios me los bendiga. Los esperamos en el próximo programa. Es un gusto poder estar transmitiendo para todos ustedes. Hasta luego. Dios les bendiga.